Bueno, pues estamos en la exposición de las antiguas escuelas de Pobladura, unas de ellas, porque hubo más de una, y haremos un pequeño recorrido por lo que hay expuesto. Esta primera mesa son materiales procedentes de la Escuela de Paladinos y destaca sobre todo el mapa en relieve que en los años 50 se llevaron a todas las escuelas, pero yo no me he encontrado más que este, que está un poco deteriorado y me da miedo colgarlo y demás, pero merece la pena sobre todo por el relieve. Luego arriba también es de destacar que a las escuelas enviaron también en esos años 50, en algún caso principios de los 50, ahí pone la fecha, octubre de 1955, y mandaban una serie de carteles donde relataban para los escolares las noticias de la época. Hay algunos que son muy curiosos, este por ejemplo sobre la emigración. Yo lo aprovecho con frecuencia para comparar la situación de las migraciones actuales con las de los años 50 y tantos, cuando los españoles se iban con la famosa maleta a Alemania o a Suiza, ¿no? Hay otros, por ejemplo, muy interesante que no hemos traído porque ya había exceso de material, sobre la concentración parcelaria que empezaban en España y era una forma de ir introduciendo a la gente en qué era aquello y para qué servía. Y tienen planos hechos para escolares en aquella época y demás. Bueno, algunos de los materiales aquí en esta mesa procedente, ya dije, de Paladinos del Valle de la Escuela, hay varias cosas, libros que eran muy habituales en aquellas escuelas, por ejemplo, el Alba Florida, o cosas muy relacionadas con el régimen, por ejemplo, mandos, y toda la revista. Allí hay muchas generales del Frente de Juventudes de aquella época, o trabajos escolares, como es este cuaderno, o fichas para la lectura, la famosa tabla de multiplicar, y de todos ellos destacaría esta enciclopedia, que es la más antigua que me he encontrado, que es de 1847. Mucho antes que las Álvarez son de los años 50 y son las que se han hecho famosas, pero vamos, era con muy pocos dibujos y ahí aparecían varias asignaturas, lo que después fue la Álvarez y demás, pues esta es la base. Hay algunos documentos que allí en Paladinos hay muchos, cosa que escasean en las demás escuelas, de todo, de matrículas, de exámenes. Aquí está el mío, para pasar de curso, que lo encontré por casualidad y dije, esta letra me suena, y resulta que era el mío, y boletines, en fin, hay un montón de cosas curiosas de aquella época, ¿no? Los famosos pesos y medidas que había en todas las escuelas, con escuadras, cartabones, la balanza que está rota, pero bueno, era muy curiosa, o los primeros libros de registro, en este caso de Paladinos, que algunos son de 1930, y alguna gente todavía lo recuerda porque tienen ahora, pues eso, en torno a 95 o 100 años, ¿no? Luego ya pasamos a las mesas propias de la exposición de materiales procedentes de Pobladura, con frecuencia gente que lo ha donado o lo ha prestado para esta exposición, bien de Pobladura, bien de otros pueblos, ¿no? Algunos mapas también, de los típicos que había en todas las escuelas, de origen francés, por cierto, las editoriales, y bueno, todo tipo de materiales, fotos, que muchas veces es lo que hace más ilusión a la gente, ¿no? Ver fotos de sus abuelos o de sus tatarabuelos, o el famoso compás que se usaba en las pizarras para la tiza, los maestros, para hacer un poco ese asunto, la famosa esfera, que existían en muchos sitios. Allí también hay medidas y pesos, que estos procedían de aquí de Pobladura. Y en esta mesa, en esta otra, se ha tratado de hacer un poquito, pues, desde materiales antiguos a los últimos que ha habido en las escuelas, ¿no? Para hacer un poco la evolución. Estos son, ya hemos visto en la primera mesa, pues hay algunos cuadernos de trabajo, incluso pues, con los nombres de gente particular, que muchos de ellos proceden, ya dije, de gente particular, o los famosos estuches de aquella época. Por ahí había
un cabas que no está en aquella otra mesa. Y estos otros materiales, o algunos de ellos, ya son más recientes, y era por comparar un poco las situaciones. Se traía esto porque eran muchas veces los trabajos femeninos, y que además de las 4 asignaturas que eran comunes, como no existía la coeducación, pues niñas por un lado, niños por otro. Esta era la escuela de niñas, donde estamos, la de niños estaba más arriba, y bueno, pues para hacer sus labores y sus trabajos. Aquí está otra enciclopedia posterior a aquella que vimos antes, pero también con una cierta antigüedad, vamos, que son libros curiosos. Y después ya la famosa enciclopedia Álvarez, en sus múltiples ediciones, una de ellas es esta. O los futbolistas que coleccionaba la gente de la época, muy diferentes a los actuales, ¿no? Y luego tenemos aquí también una cosa muy curiosa, que era el portamapas, que procede de Paladinos, también de la escuela de Paladinos, y era el portamapas que yo recuerdo ligeramente de verlo por allí, y de que hacía esto, los maestros, en nuestro caso, como era una escuela mixta, las maestras colgaban ahí el mapa y ¿dónde está Murcia? ¿Dónde está no sé qué? Pero lo interesante es que, bueno, está relativamente bien conservado y servía para poner ahí todos los mapas y, de paso, explicar un poco y quitarlo y ponerlo cada día. Otra cosa muy curiosa son estas láminas, que serían los PowerPoint de la época, porque relatan la historia sagrada, muy presente en las escuelas de mucho tiempo. Eran una colección de 30 o 40, yo solo he traído aquí una de historia sagrada y otra de historia de España, pero van relatando Moisés sacado del Nilo, y todo viñetas con un colorido muy espectacular. Y bueno, estos habría que restaurarlos porque merece la pena conservarlos. No sé qué ha pasado en otras escuelas que no están, pero eran lotes que mandaban a todas las escuelas. El famoso Cristo, que presidía todos los sitios, el Generalísimo, que también presidía, estaba, y no lo hemos podido traer también, pero en la de Paladinos, estos proceden de Pobladura, pero estaba el José Antonio Primo de Rivera, la Virgen, un cuadro, y estaba también una concesión a un premio Nobel, que era Ramón y Cajal, y ese también lo mandaron el lote, y estaban todos colocados ahí, todos en mezcla. Esta era el otro mapa de viñetas, que hay muchos, allí tenemos por lo menos 20 y tantos, y eran más, la colección era posiblemente 30 o 40, que van relatando de la historia de España. La batalla de Bailén, el sitio de Gerona, en este caso están numeradas, y ahí vamos por la viñeta 107, eran 150 o 180, no recuerdo ya. Así que es muy curioso. Y aquí pues continuamos con los cabás, creo que se llamaban, aquellos estuches, la famosa pizarra, pizarrín y todo aquello que se usaban ahí para escribir, las reglas de entonces, que los maestros alguna vez utilizaban para dar en las uñas. Bueno, y otros materiales también de esa época, las carteras, algunas fotos que son particulares de aquí, de alguna persona de aquí de Pobladura, y se puede ver ahí con los años, pues más o menos, pues algunos de aquellos escolares de aquella época y los maestros. Bueno, algunas otras cosas son más recientes, imitando, por ejemplo, pues lo hizo alguien, particularmente imitando a los tinteros de entonces, pero bueno, más versiones de la enciclopedia, las famosas fotos con la televisión o con el teléfono, que nos hacían más modernos de lo que éramos, porque no sabíamos ni para qué se usaban los teléfonos casi en aquella época, ¿no? Y más o menos es esto. Aquí luego también destaca la mesa del maestro, que esta sí es de aquí de Pobladura, un sillón que creo que procede de Arrabalde, y algunos de los pupitres, al menos uno de ellos procede aquí de Pobladura y lo ha restaurado Luis Geras, y el otro creo que también es de Arrabalde, pero bueno, esa es un poco la exposición. Se me olvidó antes este cartel, que tenemos dos muy curiosos. Traje que es el alcoholismo y sus efectos desastrosos en la sociedad. Entonces, era una propaganda, ¿veis?
qué malo era el alcohol y lo sigue siendo. Menos mal que ahora se ha inventado el sin alcohol. El vicio del alcoholismo produce en el ser humano, fíjate, un envenenamiento progresivo, lento. Y destaca una cosa social, muy claramente social. A la izquierda abajo, una viñeta de una familia feliz. No bebían, eran felices. Están ahí los padres, la mujer con los niños, están contentos. Y a la derecha tenemos, que lo titula ahí, familia desgraciada. El padre borracho, ahí está la botella de vino, la madre asustada, la niña llorando y el pequeño también porque eso llevaba a la violencia y tal. Mortalidad, criminalidad, locura, degeneración. Es decir, era una forma de propaganda de la situación. Y hay otro, no lo traje, pero hay otro de la tuberculosis también. O sea, que era muy frecuente todavía en aquella época, similar a este, pero con la propaganda de la tuberculosis, que era cómo se producía, cómo se podía evitar, el lavado de manos, que luego lo hemos reproducido varias veces por otras razones. Y en este volvemos a él, destaca un poco, quien no es vicioso, dice, ¿ves?, de la familia feliz, raciocina pronto y con rectitud, recuerda rápido y fielmente, disfruta excelente salud, ¿verdad? Y sin embargo, quien es vicioso, dice, no discurre con acierto, ¿no? Siempre está achacoso, vive poco y mal. Es muy curioso, por lo menos en comparación con los tiempos nuestros. Entonces no llamaría tanto la atención, pero me imagino a los niños pues viendo esto y al maestro explicándolo, y era una forma de acercarse a los problemas sociales de alguna manera de aquel momento, ¿no? Que no había otra forma casi, prácticamente, no existía Facebook, ni WhatsApp, ni nada de esto. Y eso así por arriba es un poco todo lo más importante que se me ocurre de la exposición. Luego sobre ella pues hicimos la charla del día de inauguración, el sábado, bueno, y allí pues contaba un poco estas mismas cosas a base de un montaje de fotos y demás, relacionando la escuela con la sociedad de la época, con el entorno, y mi interés en hacer un poco estas cosas por los pueblos, que la idea es seguir haciéndolo en otros pueblos para el año que viene. La torre ya se hizo algo hace unos años en Villabrazo, en Paradinos, aquí, bueno, pues a lo mejor irlo extendiendo un poco, por lo menos, porque yo creo que sí, a la gente le gusta, a lo mejor solo a mí, pero veo que no, que también le gustan, y mucha gente que venía pues a los recuerdos, mira aquella época, este no se llamaba así, el maestro era no sé cómo, tal, a mí me pegó, a mí no sé cuánto, para bien o para mal, pues vuelven los recuerdos y vuelve un poco la identidad de los pueblos, que una de las cosas importantes, yo decía siempre, y lo digo en las charlas de este tipo, imagínate nuestro pueblo, en este caso Pobladura del Valle, que de repente desapareciera la iglesia, que de repente desapareciera la fábrica aquella que hay allá arriba, que desapareciera el Museo del Whisky, que desapareciera el reguero, que desapareciera la escuela. ¿Quién identificaría Pobladura? Casi nadie, o las bodegas que desaparecieran. ¿Dónde estamos? Da igual un pueblo que otro, pero bueno, cada uno, aunque se parecen, tiene su iglesia, tiene su escuela, y le damos cierta importancia, y nos identificamos casi todos con ello. Y es una de las pretensiones, era uno de los objetivos, aparte de ciertos aspectos culturales, pues lograr la identidad un poco o resaltar la identidad de los pueblos y de su gente, ¿no? Esos valores un poco inmateriales e inmateriales que vienen, los materiales presentes y los inmateriales con el recuerdo, ¿no? Más o menos. Así que bueno, eso es todo más o menos lo que podemos contar. Esperamos que venga más gente, tenga éxito. Hasta ahora sí lo ha tenido. El día de la inauguración viene muchísima gente. Entonces, estamos contentos, vaya.